hace es un molde, digamos, metálico ciego por encima, que le da esa forma, y por debajo tiene un molde a base de una malla o una rejilla que es la que evacúa todo el líquido. Eso se calienta y toma la forma que uno le propone. La ventaja de esto, a diferencia del cartón corrugado, es que se puede usar casi cualquier papel. Con el cartón corrugado, los papeles para corrugar, los papeles que uno pone en el reciclado de cartón corrugado, tienen algunas condiciones más, qué sé yo, acá usan papeles, por ejemplo, de revistas que no son, que tienen un montón de materiales que no sirven mucho para lo que es el cartón corrugado, o los papeles tipo craft, que son los papeles para corrugar, que en este caso. Acá existen en la Argentina, algunas empresas que se dedican a hacer solo envases para huevos, y en este último tiempo abrió una empresa que hace este tipo de embalajes. A ver, ¿por qué la empresa de huevos no hace este tipo de productos? Porque no le resulta rentable a los volúmenes de producción que tiene. O sea, hacen cientos de miles de hueveras por día, y hacer esto implica que sean muchos menos y específico para algo, y tiene que tener ciertas condiciones técnicas. Entonces no todo el mundo lo ve. Sin embargo, en el mundo se usa un montón. Este caso de las computadoras, o sea, lo que hizo esta empresa fue incluso ir un poquito más allá y decir, bueno, yo voy a hacer mi embalaje de protección a base de pulpa moldeada, pero de bambú, en bosques controlados, con un árbol que tiene un ratio, una tasa de crecimiento muy alta. Entonces, para cuando ellos producen esto, los árboles vuelven a crecer. Entonces, ya está certificado y le da un extra de valor por lo menos a la conciencia ambiental de la gente. Con el mismo concepto de dar una forma tridimensional, como dábamos recién en las piezas de pulpa moldeada, está esta idea. La misma empresa incluso hizo algo similar con bioplásticos, pero no importa, más allá de que esto sea un plástico en especial, de esta manera también puedo llegar a generar protección con un termoformado. ¿Qué es un termoformado? Es una lámina de plástica que se coloca en una máquina y se baja sobre un molde. No sé si... Bueno, acá un poco más o menos la idea es esta. O sea, a partir de una lámina plástica yo genero un molde, ya sea un molde hembra en ese caso o un molde macho. Fíjense, estos son los moldes. Es una técnica de fabricación bastante económica, no muy difundida, pero sí económica, y lo que se genera es, a partir de una lámina plana de, digamos, 2 dimensiones, a tener formas tridimensionales que van a hacer que contenga mi producto o proteja mi producto. Estos son más o menos los dos grandes conceptos principales, ¿no? O sea, yo voy a tener esa lámina, la voy a calentar, y después lo que hago es bajarla sobre un molde y generar vacío desde ese canal, desde este canalcito que está acá, y eso hace que mi lámina se pegue al molde, tanto en molde macho como en molde hembra. No viene al caso de explicarlo, pero dependiendo de cómo lo haga, voy a tener diferente resistencia, porque, a ver, claramente de esta lámina, o de esa lámina, la lámina que sea, el plástico va a enfriar acá cuando pegue y va a estirar todo esto. Entonces yo tengo que calcular ese estiramiento del material, o este estiramiento del material, y cómo va a quedar, o sea, cuánta resistencia va a tener una vez que eso quede formado. Incluso si se fijan acá, esto tiene un pequeño ángulo de desmolde, que en este caso es invertido, para que justamente esto pueda salir. Si esto tuviese esta forma, no podría salir una vez que se formó, o se rompería. Para que se den una idea, esto es el pote de yogur, el pote de dulce de leche, las bandejas de comida. Es una tecnología muy barata. Bueno, esto era una animación, pero no va a salir. Y después combinaciones de cartón corrugado, espumas, cartón corrugado, maderas, piezas premoldeadas de espuma, etcétera, etcétera. Y ahí un montón de otras
variables, un montón de otros. A partir de este concepto hay un montón de opciones nuevas, qué sé yo, por ejemplo, la idea de estas pequeñas almohadillas que se hacen a partir de aire, o sea, insuflan aire dentro de unas pequeñas celditas que están en un material flexible y hacen que tenga este material, este pluribol, que es el que uno usa cuando está nervioso y quiere relajarse, es el mismo. Esto es un material que de hecho en otros países se usa muchísimo para lo que son artesanías y para lo que son la entrega de productos, el envío de productos de un solo uso, o sea, un envío de algo que yo produzco y quiero enviarlo a un determinado lugar, pero voy a mandar una sola pieza. Se usa mucho esto se llama Instapak, viene, de hecho ahí está la marca, pero bueno, no importa, les doy la marca porque es el único que lo hace. Esto se consigue acá, o por lo menos se conseguía. Viene así, la presentación, lo que uno compra es esto. Lo abre y les quiebra una pequeña orejita que tiene el producto tiene como una bolsa y tiene por encima un pequeño sobrecito que uno rompe y eso hace que se mezclen dos componentes químicos. Esos dos componentes empiezan a inflar y a darle forma de almohada a esto, o sea, se va a inflar hasta que tome la forma de la bolsa. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le pongo algo y lo cierro, y de hecho pongo uno abajo, pongo el producto y pongo otro por encima y lo cierro, eso va a tomar la forma del producto y del embalaje exterior de la caja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener una pieza formada y va a contener o va a proteger, va a dejar como flotando mi producto ahí en el centro de la caja del embalaje. Dentro de esto hay poliuretano, lo mismo que habíamos visto en esas primeras espumas técnicas que yo les mencioné antes, que es el mismo material, por ejemplo, de los colchones. Incluso es el mismo que se usa, por ejemplo, como aislante térmico a veces en construcciones de casas o incluso en las heladeras o en los freezers. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No nos estoy mareando? ¿Se entiende todo? Sí. Vamos. Seguimos. Nada, ¿qué hicieron en otros países donde los mercados empezaron a crecer mucho más? El mercado de productos por ahí personalizados o emprendedores que en el fondo de su casa hacen sus propios productos. Nada, hicieron una máquina específica que hace un molde y uno puede generar el molde propio para ya tenerlo listo cuando después va a embalar su producto. Es una forma de ir ganando tiempo, tener varias de estas piezas ya formadas para mandar mi producto con una determinada forma. Sería como hacer un embalaje a medida de mi producto. Vuelvo atrás. Así como les digo que este producto está bueno para un montón de cosas, nunca pudimos evaluarlo, porque por distintas situaciones, nunca pudimos evaluar cuál era esa. ¿Se acuerdan que yo les mostré unas curvas de amortiguamiento que eran características propias de cada producto? Bueno, acá ya pierdo un poco el control de eso, pero básicamente funcionan bien porque como lo que hacen es, digamos, mantener mi producto alejado de las zonas de impacto y contenido ahí dentro inmovilizado, que son como los dos grandes conceptos que se tienen que manejar a la hora de generar un embalaje o a la hora de transportar un producto. Bueno, con el mismo concepto de el pluribol, de este polietileno con burbujitas, lo hicieron un poquito más grande o con determinada forma, o incluso se generan estas especies de almohaditas y muchas veces incluso esas máquinas se venden y lo que uno compra después es el rollo. O sea, uno compra esto, que es un rollo de esas almohaditas que están desinfladas, uno las compra desinfladas y esa máquina simplemente uno presiona un botón y va inflando y haciendo correr y bobinando, digamos, el rollo. Entonces yo le cargo aquello, que es simplemente un film en un rollito, y van saliendo las distintas almohadillitas de protección.
Acá lo que hicieron fue un poco la combinación de ambas cosas, o sea, acá la idea de este papel tipo panal y las espumas, las almohadillas inflables. Este es otro concepto también similar a, o sea, volvemos a siempre lo mismo, o sea, mi producto inmovilizado y como digamos lo más flotante que se pueda lograr en el, dentro del embalaje para que no golpee contra los bordes, contra el perímetro de la caja. Lo que hicieron acá es un material flexible, esto es como una especie de lámina plástica muy elástica que está pegada a esa estructura de cartón, y lo que se hace es como, digamos, meter al producto dentro y que quede como flotando en esa estructura. O sea, lo único que podría llegar a pegar al producto es el canto, o sea, es el filo de ese cartón que no debería dañarlo. Pero si se fijan, por ejemplo, ahí lo que hicieron fue en una misma estructurita de cartón, mi producto está como flotando ahí dentro. Volviendo a lo que eran básicamente las espumas de polietileno, se les empiezan a dar distintas formas para generar esto. Es como una especie de manta, digamos, que viene como precortada, y de hecho cuando uno compra esto, nada, vienen todas cerraditas estas celditas. O sea, uno lo que hace es desplegarlas y usarlas si quiere todas unidas, o si quiere desplegarlas y ganar más mayor cantidad, digamos, de metros lineales. Lo mismo, espumas de polietileno, perdón, con una capa extra que lo que hace es favorecer a esos pliegues. Muchas veces uno lo que hace es generarle un corte y aprovechar esa última capa, digamos, que es un poquito más densa, para generar este tipo de pliegues y enviar con láminas planas, y después lo que se hace es simplemente quebrarlas y lograr esas salientes que son las que van a proteger mi producto o van a separar mi producto de las paredes de la caja. Y después distintos tipos de, por ejemplo, esto es una especie de espumas más densas, o incluso nada, goma eva. Pasa que a veces es más difícil de cortar o de marcar. Esto se los mencioné la semana pasada, pero no sé si había quedado muy claro, porque las fotos eran bastante espantosas. Pero acá incluso sobre este equipo, esto es un equipo muy muy caro que recibimos dentro del instituto. Lo que hicieron acá los fabricantes, incluso fíjense el nivel de gasto, si quieren llamarlo, o como decimos nosotros, el nivel de inversión que hicieron en el embalaje, que le pusieron estas piezas que son como unos amortiguadores que iban colocados, iban atornillados, o esas piezas o esos tacos de goma amortiguantes. Fíjense que el producto es el producto está acá, está flotando el producto, o sea, no está apoyado. O sea, lo que va a absorber el impacto de un movimiento con una grúa, con un autoelevador o lo que sea, es esta pieza que está acá. Y esta pieza se saca y no se usa más. O sea, esta pieza debe estar tirada ahí atrás del equipo de donde se usa, o dentro de la caja original, pero no se usa más. Venía con el accesorio para colocar el gato hidráulico para levantarlo, etc.